Por favor, ¿me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, se ve, Ya, gracias. Bueno, ¿qué es la educación sanitaria? Básicamente es un proceso que se dirige a promover estilos de vida saludables, hábitos y costumbres, comportamientos, a partir de las necesidades específicas del individuo, familia o comunidad. También es un proceso de sensibilización, desarrollo de capacidades y acompañamiento a las familias usuarias y población escolar durante la implementación de la infraestructura de un proyecto de saneamiento con la finalidad de garantizar la adopción de hábitos sanitarios saludables en el hogar y el medio ambiente, así como la valoración de los servicios de saneamiento. Entonces, es básico que nuestras familias, una vez terminada lo que es la capacitación en educación sanitaria, valoren el servicio, ¿no? Muchas veces las familias, cuando no han sido capacitadas adecuadamente, no valoran el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tú vas, haces una visita a una familia, eh, la pileta está malograda o de repente no saben cómo arreglar esa dificultad, ¿no? Muchas veces he encontrado, por ejemplo, que la pileta está con un jeve, ¿no? De repente con un trapo, ¿no? Entonces, esas cosas se supone que han debido ser capacitadas en la etapa de ejecución, ¿no? Y lamentablemente, por diferentes temas, por desconocimiento de repente del gestor social o falta de asistencia al gestor social, no ha desarrollado adecuadamente esas capacitaciones, ¿no? Y como les he mencionado, ahora ya en los proyectos también de transferencia se ha puesto a estos actores, ¿no? Al gestor social, al capacitador técnico e inclusive ya al supervisor social, ¿no? Que es básico que estos tres actores trabajen de forma permanente y den asistencia técnica a nuestros consejos directivos y a las familias, ¿no? Como vemos en la imagen, nos dice, ¿no? Qué fastidio, otra vez nos llaman a reunión, seguras para darnos charlas y charlas, ¿no? Yo solo vengo porque quiero tener agua en mi casa. Entonces, a veces, muchas veces, como les mencionaba, si no tenemos una metodología de capacitación, lo que va a pasar es eso, ¿no? Las familias asisten por asistir de repente a las charlas, ¿no? Y de repente no están involucrados en el asunto. Entonces, nuestros amigos se tienen que involucrar en lo que es el tema de educación sanitaria. Como nos indica, la educación sanitaria no solo son charlas, sino demostraciones, sino también conjunto de actividades educativas, ¿no? Entonces, todo este proceso se tiene que desarrollar durante la etapa de ejecución, ¿no? El tema de lo que es la andragogía, ¿no? El tema de trabajar con adultos, es un tema que es una metodología muy importante, ¿no? Un favor, ¿estoy escuchando eco de mi computadora o? Bueno, A ver, ahora entonces, Charles, por favor. sí, ya están, miren, creo que ya lo apagaron. Sí, bien. Entonces, ahora vamos a entrar ya a lo que son las especificaciones técnicas del plan de capacitación. El día de ayer hemos visto las especificaciones técnicas de lo que era gestión del servicio. El día de hoy vamos a ver las especificaciones técnicas de lo que es educación sanitaria, ¿no? Entonces, básicamente lo que primero se tiene que hacer es una asamblea general informativa de inicio de obra, ¿no? Esta asamblea general básicamente se tiene que indicar cuáles son los componentes del proyecto. Esto quiere decir qué características va a tener el proyecto a ser ejecutado en el lugar, ¿no? Desde lo que es el sistema de agua o de repente lo que es la instalación de las unidades básicas de saneamiento, ¿no? Ya sean composteras o de repente por arrastre hidráulico, ¿no? Entonces, eso se tiene que informar en una asamblea general a toda la población beneficiaria del proyecto. Entonces, lo que el gestor social va a tener que realizar con el consejo directivo de la casa es una asamblea general, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que va a hacer el gestor social es comunicar al residente y al supervisor de la obra para que también ellos se involucren e indiquen cuáles son las características que va a tener el proyecto a ser ejecutado en la localidad, ¿no? Entonces, para esto también es básico que el responsable de ATM y de repente el responsable de salud ambiental participen y se involucren en el proyecto. Como les he mencionado el día de ayer, muchas veces el responsable de ATM no está involucrado en el proyecto, ¿no?
él dice, ¿no? Bueno, como es una obra contratista, ya ellos lo ejecutarán y ya pues al final veremos cuando se haga la entrega del proyecto. Y eso está mal. El responsable de ATM tiene que participar activamente. ¿Por qué? Porque al final, cuando se haga la transferencia de la obra, el responsable de ATM se va a tener que hacer cargo, ¿no? De ver el funcionamiento de este sistema, ¿no? Y como no han sido capacitados, lamentablemente el responsable de ATM va a tener que asumir esas capacitaciones, ¿no? Entonces, ayer, lo mismo les he mencionado, tenemos un componente social en todos los proyectos, ¿no? Ya sea que de repente no han sido elaborados adecuadamente, pero igual se tienen que ejecutar, ¿no? Entonces, para el año 2021, como les he mencionado, ya los proyectos que estamos nosotros evaluando ya contempla lo que es un gestor social, ya contempla lo que es un capacitador y un supervisor social, ¿no? Entonces, esto es para el 2021. Pero actualmente no tenemos estos actores, no solamente tenemos al gestor social. Entonces, como les mencionaba, el responsable de ATM tiene que participar activamente en el proyecto, ¿no? En la ejecución, ver que se cumplan todo lo que es el componente social, ¿no? Gestión del servicio y educación sanitaria. Entonces, aquí la población básicamente lo que va a hacer es enterarse, ¿no? En qué consiste el proyecto. Como les he mencionado, en cada una de las actividades, el gestor social va a tener que utilizar un guión metodológico o de repente un protocolo para la reunión, ¿no? Y para cada actividad está identificado también lo que son los diferentes insumos, ¿no? Ya sean materiales de escritorio o de repente otro material que sea necesario para su ejecución. Entonces, el gestor social tiene que solicitar estos materiales con anticipación, ¿no? Luego tenemos lo que es la visita de campo de verificación y validación del padrón de beneficiarios o asociados. Esta es una imagen que el día martes, creo que fue Verónica, que mostró esta imagen similar, ¿no? Esto básicamente es por Chumivilcas, es una comunidad de Ayacasi. Si ustedes pueden observar, lo que son celestes son las piletas, ¿no? ¿Ustedes creen que se ha hecho la verificación de campo, la validación del padrón? ¿Qué creen ustedes? ¿De repente ha habido un gestor o no ha habido un gestor? Yo supongo que no ha habido un gestor social, ¿no? Y esto básicamente en muchos proyectos sucede, ¿no? El gestor social lamentablemente no es considerado al inicio y no puede verificar si realmente la persona vive en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, el año pasado también de igual manera nosotros hemos hecho una visita a una obra que estaba por Espinar y lo mismo sucedía, ¿no? Habían construido su módulo sanitario, estaba con todos los accesorios, ¿no? Estaba con su pileta, tenía también su taza sanitaria, ¿no? Hemos hecho la visita. Al siguiente mes nuevamente realizamos la visita, porque en esa vivienda supuestamente no vivía nadie. Y ya se habían llevado la puerta, ya se habían llevado los sanitarios, ¿no? Entonces, cuando se hace la verificación, se tiene que verificar que la familia viva en la localidad, porque se supone que cuando se construye un módulo sanitario es para que esa persona lo utilice, ¿no? Y muchas veces se ha visto eso, ¿no? De que se construyen los módulos sanitarios o que de repente se ejecuta, como en este caso, en las piletas, y nadie lo utiliza, ¿no? Está abandonado. Esto, por ejemplo, se pudo haber hecho una denuncia, ¿no? Por este acto irregular, porque son cantidades de piletas que se había construido en esta localidad y no hay una casa alrededor, ¿no? Hemos identificado que había más de 200, ¿no? De este tipo. Entonces, muchas veces esto ocurre porque no hay un acompañamiento por parte del gestor social, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el gestor social en esta actividad es básicamente validar el padrón de beneficiarios, ¿no? El módulo que se construye es básicamente para aquel que lo va a utilizar, ¿no? El gestor social no puede decir, pues, ya que se construya, de repente de aquí a un mes va a construir su casa. No, eso es falso. Muchas veces se ha identificado también eso, ¿no? Que los beneficiarios indican, no, pero de acá a un mes ya de repente voy a construir, pero por favor vayan haciendo nomás ustedes el módulo. Tú regresas de un tiempo, el módulo ya está construido
Y el poblador te dice, pero si no tengo dinero, ¿de dónde voy a construir mi casa? Déjenlo pues así, ¿no? Y muchas veces ocurre esos problemas, ¿no? Se presentan ese tipo de problemas, ¿no? Entonces el gestor social tiene que decir que el módulo sanitario es para aquella persona que lo va a utilizar, ¿no? Entonces, básicamente, en esta verificación del padrón de beneficiarios o asociados, tiene que ser acompañado por las autoridades de la localidad, ¿no? Entonces, lo que va a utilizar básicamente el gestor social aquí es una ficha de verificación, ¿no? De cada una de las viviendas, y esto va a ser validado después en una asamblea, ¿no? Entonces, la siguiente actividad a realizar básicamente es la asamblea de ratificación del padrón de beneficiarios asociados del proyecto, la firma de declaración unilateral de beneficiarios o asociados para la instalación intradomiciliaria de los servicios de saneamiento. Entonces, básicamente aquí lo que el gestor social es, lo que va a realizar es convocar, ¿no es cierto?, a una asamblea general para que se ratifique, ¿no?, el padrón de asociados. Y aquí básicamente va a informar también el gestor social las diferentes anomalías que de repente se ha encontrado, ¿no? Entonces, esa reunión o esa asamblea tiene que ser informativa, ¿no? Y como nos indica aquí, tiene que ser el quórum el 50% más uno, ¿no? Para su aprobación. Entonces, nuestro amigo gestor o gestora social tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Va a ir casa por casa y firmar lo que es la declaración unilateral de beneficiarios. Hay un modelo que está establecido en el PNCR sobre lo que es esta ficha unilateral de beneficiarios, ¿no? Entonces, en una asamblea general, el gestor social va a indicar todas las incidencias que de repente van a ocurrir con respecto al levantamiento de información casa por casa, ¿no? Entonces, es básico que el gestor social haga esa validación. Entonces, en la Asamblea General va a compartir esa información con todos aquellos que están involucrados en el proyecto, ¿no? Entonces, el Consejo Directivo es básico que también, como les he mencionado anteriormente, ha acompañado a nuestro amigo gestor. Entonces, en la Asamblea General lo que va a hacer básicamente es indicar, ¿no?, con los amigos del Consejo Directivo, la validación del padrón de asociados, ¿no? Entonces, ahí va a informar lo que es la ficha de verificación de viviendas, ¿no? Luego tenemos lo que es el diagnóstico inicial a las familias en educación sanitaria ambiental. Básicamente, el gestor social lo que va a hacer es un diagnóstico inicial, ¿no? De cómo está encontrando a las familias a un inicio del proyecto, ¿no? Igual, tiene que levantar una ficha de evaluación a cada una de las familias, ¿no? Y aquí también es muy importante que el gestor social sepa cómo llegar a las familias, ¿no? Muchas veces nuestros amigos gestores sociales no saben cómo acercarse a la familia, ¿no? De repente no tienen una metodología o de repente tampoco hablan el idioma de la localidad. Entonces, es básico que el gestor social, como lo hemos mencionado el día de ayer, domine el idioma de la localidad, ¿no? Ya sea el quechua, en nuestro caso, ¿no?, en el Cusco. Entonces, la persona que va a brindar la información debe ser, como en este caso lo indica, el titular de la vivienda o de repente la esposa, ¿no? O algún otro, otro miembro de la familia que sea mayor de edad, ¿no? Entonces, básicamente, esta evaluación a las familias seleccionadas debe ser realizada a estas personas, ¿no? Entonces, en esta ficha se va a identificar a cada una de las familias en la situación en la que se encuentra, ¿no? Entonces, el gestor social va a hacer un trabajo personalizado con cada una de las familias, ¿no? Luego tenemos la Asamblea General de Socialización de la Problemática a partir de los resultados del diagnóstico, lo que es la socialización del plan de gestión del servicio, la ejecución de lo que es el plan de educación sanitaria y el plan de supervisión. Esto básicamente va a ser en la primera asamblea que se va a realizar, se va a tener que socializar, ¿no?, lo que es la problemática a partir de los resultados que se han obtenido en este diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí
lo que básicamente se va a hacer es la socialización de lo que se ha encontrado en campo. Y también se va a socializar lo que es el plan de gestión del servicio y el plan EDUSA, ¿no? Entonces, en esta Asamblea General básicamente se va a hacer ese trabajo, es un trabajo informativo de cómo se va a intervenir en el tema de gestión del servicio y en el tema de educación sanitaria, ¿no? Entonces, ahí el gestor social va a hacer la información a cada uno de los beneficiarios del proyecto y qué es lo que se va a trabajar en gestión del servicio y qué es lo que se va a trabajar en educación sanitaria. Lógicamente que también va a compartir con ellos los resultados del diagnóstico, ¿no? Lo que se ha encontrado en campo. Entonces, es básico que se haga esa socialización del diagnóstico, ¿no? En campo. Luego tenemos una sesión de capacitación, lo que es la importancia del agua para la salud. Básicamente el propósito de esto es lograr que las familias reconozcan la importancia del agua para la salud, valoren como un bien económico y social, la cuiden y utilicen para la satisfacción de sus necesidades y alimentación y higiene, ¿no? Entonces es básico que las familias reconozcan la importancia del agua, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar el agua? ¿Por qué es importante la valoración como un servicio económico y social, ¿no? Que la cuiden y que básicamente esta debe indicarse que es para satisfacer las necesidades de lo que es alimentación e higiene, ¿no? Muchas veces también, por ejemplo, antes de ayer me llamaba un gestor social y me indicaba, ¿no? De que en una localidad se había hecho una instalación, un asociado, ¿no? Indicaba que esa conexión nueva que había realizado era básicamente para darle el agua a sus animales, ¿no? Básicamente eso está prohibido, ¿no? Porque básicamente se construye el sistema de agua para lo que es la alimentación o de repente la higiene, ¿no? No se construye el sistema de agua para regar de repente la chacra o de repente para dar a los animales, ¿no? Recuerden que esas sanciones están establecidas en el reglamento interno, ¿no? de la organización comunal, en este caso de la JAS. Pues básicamente se debe de cubrir esas necesidades, ¿no? De alimentación e higiene. Entonces, si de repente mi asociado o de repente la comunidad necesita regar su chacra o de repente dar agua a sus animales, tienen que solicitar de repente un proyecto, ¿no? Para ese tipo de necesidades, ¿no? Entonces, básicamente lo que se debe cubrir son necesidades de alimentación e higiene. ¿Por qué? Porque nuestro agua se supone que está clorada, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros lo vamos a utilizar para otros fines, el agua clorada se nos va a ir lo más rápido posible, ¿no? Unos 5 o 10 días ya no vamos a tener agua clorada, ¿no? Entonces, es básico indicarles que el sistema de agua está clorada y debe cubrir las necesidades de alimentación e higiene, ¿no? Como nos indica en dicho evento, debe participar todas las familias beneficiarias, ¿no? Todas las familias van a participar. Ahí el gestor social lo que va a realizar es una capacitación, dependiendo del número de beneficiarios que tenga nuestro proyecto, va a trabajar con ese número, ¿no? Acá nos dice como máximo puede trabajar con 25 participantes, ¿no? Entonces va a trabajar con 25 en una primera sesión, en otra sesión seguramente va a trabajar con otros 25 y así sucesivamente de acuerdo al número de beneficiarios que tiene nuestro proyecto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque trabajar con todos en conjunto es muy difícil y es imposible, ¿no? Entonces es básico que el gestor social trabaje con un número establecido y con el cual él pueda manejarlo, ¿no? Entonces, de acuerdo a su guión metodológico, va a trabajar con cada una de estas familias, ¿no? El taller número 1, lo que son las enfermedades que están ligadas al saneamiento y las medidas preventivas. Entonces, este taller es básico, ¿no? El tema de lo que son enfermedades que están ligadas al saneamiento. Básicamente, aquí el gestor social lo que va a hacer es un taller de capacitación donde se identifique las principales enfermedades que están ligadas al saneamiento, ¿no? Como conocemos, tenemos enfermedades gastrointestinales,
enfermedades parasitarias o de repente otro tipo de enfermedades, ¿no? Y ahora lo que también se ha incorporado, lo que es el coronavirus, ¿no? Entonces, básicamente, eso también se ha identificado y también se está incorporando a lo que son enfermedades que están ligadas al saneamiento, ¿no? Entonces, aquí el gestor social tiene que indicar la importancia de lo que es estas enfermedades, ¿no? De repente las diarreas o de repente la parasitosis, ¿no? Entonces, en su guión metodológico se supone que ha identificado cómo va a trabajar con cada una de las familias, ¿no? Esto básicamente, como lo estamos indicando, máximo en cada taller o sesión educativa va a trabajar con 25 familias, ¿no? Y el tema de lo que es enfermedades ligadas al saneamiento es básico, ¿no? Aquí nosotros tenemos muchos problemas, porque de repente las familias no son capacitadas adecuadamente en este tema, ¿no? En las enfermedades que están ligadas al saneamiento. Entonces es básico que nuestras familias conozcan cuáles son esas enfermedades que de repente nos pueden traer consecuencias a nuestra salud, ¿no? Entonces es básico que eso sea socializado con nuestras familias, ¿no? Muchas veces también cuando hacemos visitas nosotros o de repente nos comentan los gestores sociales, indican pues las familias que eso es falso, ¿no? Que hay enfermedades que de repente están ligadas al saneamiento, ¿no? Como las diarreas o de repente las parasitosis, ¿no? Ellos muchas veces indican los pobladores, ¿no? Que siempre han vivido así y nunca han tenido problemas en su salud, ¿no? Pero eso de repente es falso porque hace 20 o 30 años no teníamos pues el mismo número de habitantes, ¿no? Cada año se va aumentando más población y de hecho que también la contaminación va aumentando, ¿no? Entonces es importante la socialización de lo que son estas enfermedades que están ligadas al saneamiento. Entonces el gestor social debe trabajar arduamente en este tema, ¿no? En lo que es las enfermedades, ¿no? En el tema de lo que son las diarreas, en el tema de lo que son las parasitosis, o de repente identificar qué otros problemas se puede tener en la localidad, ¿no? Entonces es importante el tema de las enfermedades que están ligadas a saneamiento. Luego tenemos otro taller, lo que es la vivienda y entorno saludable. Entonces, el gestor social lo que va a hacer es el uso, ¿no? De repente de un rotafolio, o también puede utilizar de repente pues un cañón multimedia o de repente otro medio con el cual pueda llegar a la población, ¿no? Entonces, básicamente en este rotafolio lo que se muestra son imágenes con viviendas y espacios o entornos debidamente distribuidos, ¿no? Muchas veces también cuando el gestor social empieza a trabajar en la localidad, encuentra pues que la cocina está desordenada o que de repente en la habitación de la familia también se crían a los cuyes, ¿no? Muchas veces hemos encontrado ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, todo eso básicamente tiene que ser trabajado por el gestor social, ¿no? Entonces, en esta actividad, lo que el gestor social va a hacer es mostrar imágenes, ¿no? Y a través de estas imágenes sensibilizar y motivar a la población para lo que es el compromiso de cambios de hábitos, ¿no? Que debe tener la familia. Deben participar en dichos talleres por lo menos un representante del consejo directivo. En cada uno de nuestros talleres, sí o sí tiene que participar el consejo directivo de la organización comunal, ¿no? Entonces es básico que nuestros amigos del consejo directivo participen activamente en cada una de estas actividades, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque a futuro, cuando nuestro amigo gestor social ya no esté en la localidad, básicamente quienes deben asumir este rol son los amigos del consejo directivo de la organización comunal, ¿no? Ellos ya tienen que hacer las visitas domiciliarias para ver si las familias realmente pues han adoptado nuevos cambios de hábitos de higiene, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que se va a hacer es un trabajo personalizado y básicamente se va a trabajar como máximo con 25 participantes, ¿no? Entonces aquí el gestor social, como en los otros talleres o de repente sesiones educativas, va a trabajar con un máximo de participantes, ¿no? Entonces ahí básicamente les va a indicar la importancia de lo que es tener una cocina que esté ordenada, ¿no?
que el dormitorio también solo sea para uso, ¿no? Del esposo y de repente tener otra habitación para los hijos, ¿no? Entonces, el orden que debe tener la cocina, lo que es el dormitorio, y que los animales deben de tener, pues, su espacio, ¿no? Su corral. Entonces, es básico que el gestor social sepa cómo motivar a las familias, ¿no? Para lo que es el cambio de sus hábitos en el hogar, ¿no? Luego tenemos otro taller, lo que son las manualidades para la protección de los utensilios, agua y alimentos. Aquí básicamente lo que el gestor social va a realizar es esto, lo que son manualidades, ¿no? Para la protección de sus utensilios. Como aquí podemos observar, básicamente debe haber un orden, ¿no? Como muchas veces nos indican, no porque soy pobre voy a tener pues mis utensilios como a mí me dé la gana, ¿no? De repente estén regados por todo lado, ¿no? Entonces tiene que haber un orden, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen de la convención y es como se ha hecho el orden, como el gestor social o la gestora social ha ido trabajando y enseñando de repente lo que son manualidades, ¿no? Y para esto básicamente se puede utilizar pues lo que son botellas descartables, ¿no? Que de repente se tiene en las comunidades, ¿no? Y a través de estos materiales se va enseñando a las familias a de repente tener un orden y protección de sus utensilios, ¿no? Entonces es básico que las familias conozcan cómo hacer sus manualidades a través de estos medios, ¿no? De estos materiales que de repente ya no se utilizan, ¿no? Entonces, básicamente, el gestor social va a indicar el porqué de la protección de lo que son los recipientes, el por qué tener de repente estos materiales para cada uno de nuestros materiales que tenemos en la cocina, ¿no? Pues básicamente lo que va a trabajar el gestor social son manualidades, ¿no? A través, ya sea a través de lo que son botellas descartables o de repente enseñar sobre lo que es el bordado de materiales, ¿no? Entonces ahí básicamente el gestor social va a trabajar con cada una de las familias, ¿no? Entonces, en un taller, como máximo, 25 participantes, va a ir indicando cómo se realizan cada una de estas manualidades, ¿no? Entonces va a ir trabajando con cada uno de ellos y viendo la importancia de lo que es la protección de estos utensilios, ¿no? Y esto básicamente por el tema de contaminación, ¿no? Si nosotros tenemos nuestros utensilios al aire libre, lo que va a suceder es que las moscas vengan, se posen en estos utensilios y se contaminen, ¿no? Y muchas veces, como ustedes saben, los niños lo que hacen es agarrar de frente, ¿no? Lo que son las frutas o de repente el agua, ¿no? Entonces, cada uno de estos materiales debe de tener una protección, ¿no? Ya sea mediante botellas descartables o de repente mediante lo que son manteles que de repente puedan elaborar las mamás en este caso, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de protección de los utensilios y alimentos en lo que es la cocina, ¿no? Y esto básicamente, como lo he indicado, para protegerlo de las moscas, ¿no? Este taller es un taller muy importante, el tema de lo que es lavado de manos, ¿no? Los momentos críticos y la técnica del lavado de manos. Básicamente, aquí el gestor social lo que va a realizar eh, es básicamente, va a utilizar, ¿no? De repente un rotafolio o de repente afiches, ¿no? Para lo que es los momentos claves, ¿no? Y la técnica de lavado de manos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está difundiendo bastante este tema por lo que nos está ocurriendo, ¿no? Por esta pandemia que nos está aquejando a nivel mundial, ¿no? Entonces, el lavado de manos es básico enseñarlo en la comunidad, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a la facilitadora de la provincia de Chumbivilcas, creo que es la facilitadora es Natalie, que trabaja muy bien este tema, ¿no? Trabaja muy bien con las organizaciones comunales y con las ATM, ¿no? Tiene bastante experiencia y está logrando buenos resultados en lo que es la provincia de Chumbivilcas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es básico que las familias conozcan los momentos claves de lo que es la técnica de lavado de manos, ¿no? ¿Por qué lavarnos las manos, no? Entonces, básicamente ahí
lo que va a realizar también, y en cada uno de los talleres, es utilizar su guión metodológico y los diferentes materiales que va a necesitar para realizar la capacitación, ¿no? Entonces, aquí el gestor social va a enseñar lo que es la técnica de lavado de manos mediante lo que es la participación autorreflexiva de cada uno de los participantes, ¿no? Cuáles son los riesgos que de repente nos lleva a una inadecuada a un inadecuado lavado de manos, ¿no? Muchas veces simplemente las personas pues no se lavan adecuadamente las manos, ¿no? Meten las manos un momento al agua y piensan que ya pues las manos están limpias, ¿no? Entonces básicamente también es una técnica que debemos conocerla y que nuestras familias deben conocerla, ¿no? Eso no indica pues que todos los días pues esto tengan que practicarlo de esa manera, ¿no? Sino que conozcan cuáles son los momentos y cómo se va a realizar el lavado de manos, ¿no? Entonces ahí también con un máximo de 25 participantes, el gestor social lo que va a hacer es trabajar con cada uno de ellos los momentos clave que tiene el lavado de manos, ¿no? Ahí también se ha identificado cuáles son los materiales que va a utilizar, ¿no? Para esto, para el lavado de manos, ¿no? De repente va a utilizar su jaboncillo, va a utilizar de repente toallas para la demostración en campo, ¿no? Entonces, básicamente es un trabajo personalizado y con cada una de las familias, ¿no? Entonces, este taller es muy importante a ser trabajado con nuestras familias, ¿no? Con los beneficiarios del proyecto. Todas las actividades que de repente hasta el momento estamos viendo son muy importantes, ¿no? Muchas veces pensamos que solamente trabajar el tema de gestión del servicio con la organización comunal es importante. Y eso es falso, ¿no? Como ustedes están viendo, lo que es educación sanitaria es muy importante, ¿no? Porque aquí, básicamente, lo que las familias van a ver es el comportamiento de hábitos de higiene, ¿no? Y esto debe ser un proceso eh, paulatino, ¿no? De cambio. Entonces, las familias deben de ir adoptando estos nuevos cambios que de repente se van impulsando en el proyecto, ¿no? Entonces, el gestor social tiene que hacer mucha incidencia, ¿no? Porque recuerden que tanto las leyes del sector indican la valoración del servicio, ¿no? Entonces, es básico que las familias valoren y adopten cambios de hábitos de higiene, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de educación sanitaria. Luego tenemos lo que es el taller número 5, lo que es la cultura de pago. Este taller es muy importante, ¿no? Porque aquí las familias van a aprender lo que es la valoración del agua, ¿no? ¿De dónde viene el agua, ¿no? Muchas veces nos indican los pobladores, ¿no? Pero el agua viene de Dios, ¿no? Sí, el agua de repente puede venir de Dios, pero el agua, Dios no nos lleva a nuestras casas el agua, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo entender a nuestros amigos o a nuestras familias de que el agua principalmente viene desde una captación y es llevada a través del sistema, ¿no? De las tuberías, a través del reservorio hasta llegar a sus casas, ¿no? Entonces tienen que entender por qué es importante que valoren el servicio, ¿no? Como nos indica cuáles son las principales fuentes de abastecimiento del agua, cuál es el proceso de producción, ¿no? Cómo se produce lo que es el agua, ¿no? Desde la captación hasta llegar a los domicilios. La calidad, ¿no? Entender que nuestra agua está clorada, ¿no? Y tiene esa importancia, la cantidad de agua para lo que es el consumo humano, ¿no? Entonces, básicamente, cuando se hace el proyecto, también se analiza, pues, la cantidad que va a llegar a cada uno de nuestros pobladores, ¿no? Entonces, eso básicamente los ingenieros lo realizan, ya en la ejecución se ve la cantidad de agua que va a tener nuestra población, ¿no? La importancia que tiene para la vida, ¿no? ¿Por qué es importante tener agua, ¿no? En cada uno de nuestros domicilios, ¿no? La alimentación, higiene. Entonces, el agua debe cubrir esas necesidades, ¿no? Lo que es la alimentación y la higiene personal, ¿no? En cada uno de los beneficiarios en este caso, ¿no? Ya sea el papá, la mamá o los hijos, ¿no? También conocen los riesgos de la contaminación del agua, ¿no? Entonces, muchas veces no se hace incidencia en lo que es la contaminación del agua, ¿no?
de repente se contamina el agua porque tenemos animales alrededor de lo que es nuestra captación, ¿no? O de repente hay poblaciones que están por encima de la captación y hacen sus necesidades en los alrededores, y de esa manera también se contamina el agua, ¿no? La afectación a la salud, ¿no? Lo que hemos hablado de lo que es las enfermedades que de repente están ligadas a saneamiento, ¿no? Y cómo estas de repente pueden influir en la salud de los pobladores, ¿no? Como de repente la diarrea o de repente la parasitosis puede traer más que todo problemas a nuestros hijos, ¿no? A los niños que son menores de 5 años, ¿no? Entonces es básico que el gestor social trabaje arduamente esos temas, ¿no? Porque recuerden que los niños son el futuro que tiene nuestro país, ¿no? Entonces el gestor social tiene que hacer entender a nuestros pobladores que si nuestros niños consumen agua que no está clorada, de repente también les puede traer enfermedades como las diarreas o como la parasitosis, ¿no? Entonces, es muy importante que se trabaje ese tema, ¿no? Luego nos indica lo que es valorar la importancia de contar con agua accesible y la calidad para el consumo humano, que básicamente se comprometa a practicar técnicas para su ahorro, ¿no? Que básicamente la pileta no esté malograda, ¿no? Como les indicaba, de repente la pileta está con un gel amarrado para que el agua no escape, pero igual sigue goteando, ¿no? Entonces, de repente enseñarles cómo hacer la reparación, en este caso, del grifo, ¿no? Entonces, lo que es el pago oportuno de la cuota familiar, ¿no? Un día, por ejemplo, escuchaba en la noticia de que una JAS estaba haciendo problemas en una municipalidad, ¿no? E indicaba que la municipalidad tiene la obligación, ¿no? De hacer el mantenimiento de su sistema, ¿no? Y eso es falso, ¿no? La municipalidad no tiene la obligación de hacer el mantenimiento. El mantenimiento, la operación y mantenimiento debe ser realizada, en este caso, por nuestros amigos de la JAS, ¿no? Es obligación de ellos. Entonces, por eso es muy importante que el gestor social trabaje el tema de cuota familiar, ¿no? Que les haga entender que si pagando oportunamente lo que es la cuota familiar, van a tener para comprar de repente los diferentes accesorios si se malogra el sistema. Van a tener para comprar de repente el cloro para hacer la cloración del agua y la desinfección del sistema. Entonces, es básico que el gestor social trabaje arduamente en el tema de cuota familiar, ¿no? Entonces, como les menciono, el gestor social lo que va a realizar es un trabajo, ¿no? En este caso, con 25 participantes, y de esa manera haga entender todo lo que les he mencionado, ¿no? Lo que es la importancia del agua, ¿no? La cultura del agua, como nos indica el taller. Entonces, es básico que nuestras familias conozcan, ¿no? ¿Por qué pagar la cuota familiar, ¿no? Entonces, aquí básicamente el gestor social y en cada una de las actividades va a utilizar sus materiales de capacitación y va a utilizar su guión metodológico para trabajar con nuestras familias, ¿no? Luego tenemos... Virgo, nos tomamos una pausa, por favor, para tomar un receso de unos 10 minutos. Tal vez Ok, podemos anteceder con algunas preguntas que tenemos por el Facebook. ya, Sin ok, antes recordar a las personas que todas las preguntas, por favor, se hacen por el Facebook, los que están siguiendo por las redes, y también lo pueden hacer por el chat, ¿no? El chat que estamos compartiendo acá en el Zoom. Esperamos todas sus preguntas, así como también no olviden registrarse porque se va a considerar la asistencia de todos los participantes. Al inicio se les envió el enlace para que registren sus asistencias. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos en el Facebook. Bueno, primero es una apreciación de Edgar Luis Prado Cañagua, quien indica, ¿no? ¿Dónde está la experiencia del componente técnico? No podemos indicar que no hubo gestor social y por eso el ingeniero lo va a hacer en terrenos baldíos. Lamentablemente es la imagen, ¿no? Por ello es la importancia del trabajo de manera integral. Bueno, esto está haciendo apreciación a la imagen que usted expuso, ¿no? De
de un terreno donde habían varias fuentes no era habitado. Sí, esto básicamente, como lo ha mencionado el amigo que está a través del Facebook, sí es importante que también pues el ingeniero se involucre, ¿no? No se trata pues de ejecutar por ejecutar el proyecto, ¿no? Y eso muchas veces sucede pues en nuestros amigos que son ingenieros, ¿no? Ejecutan el proyecto tal como está en el expediente técnico, ¿no? Sin haber verificado si existía o no existía una familia, ¿no? Y muchas veces tenemos ese tipo de problemas. Entonces, es básico que el ingeniero residente, el supervisor de obra, evalúe, ¿no? Si se va a ejecutar ese componente, ¿no? Ya sea la VS o de repente, como el caso de la fotografía, la pileta pública, ¿no? Entonces, eso es básico que sea un trabajo por parte también del residente, ¿no? Como les he mencionado, cuando se hace el levantamiento de información de lo que es el padrón de beneficiarios, no solamente lo hace el gestor social, también tiene que estar participando el residente de obra, ¿no? Deben de participar ambos en la verificación del padrón de beneficiarios, ¿no? Bien, muchas gracias. La misma persona, Edgar Listrado, hace la consulta. Quisiera saber, por favor, si nos pueden facilitar o cuáles son los criterios de validación del padrón de los asociados actualizados a la fecha. ¿Cuál es el, qué me dices? ¿Cuál es el? A ver, voy a repetir. Quisiera saber, por favor, nos facilite o cuáles son los criterios de validación del padrón de asociados actualizados a la fecha. Sí, como le he mencionado, cuando se levanta el expediente técnico, se levanta también una declaración unilateral, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer ya en la etapa de ejecución es nuevamente corroborar, ¿no? Esta declaración unilateral. Entonces, con esta declaración unilateral, el gestor social va a ir casa por casa a verificar si realmente existe un habitante, ¿no? Una familia. Entonces, básicamente ese es el trabajo que tiene que realizar, ¿no? Corroborar la información en campo a través de lo que es la declaración unilateral, ¿no? Es un formato que ya está establecido dentro del PNCR, ¿no? Bien, tenemos una pregunta por el chat en el cual pregunta, ¿no? Indica que en el taller deben de participar como máximo 25 personas. En todo caso, si en la población tenemos 200 familias, ¿tendría que realizar 8 talleres? No, miren, lo que se ha identificado es que un gestor social máximo puede trabajar con 100 familias. Y eso todavía podemos indicar que es mucho, ¿no? Entonces, si digamos son 200 familias, ahí va a haber 2 gestores sociales, ¿no? Si de repente son 300 familias, va a haber 3 gestores, ¿no? Como les he mencionado, hasta este año solamente está trabajando un gestor social. Para los proyectos que de repente estén para el 2021, 2022, ya se va a tener el equipo, ¿no? En este caso, un gestor social, un supervisor social y un capacitador técnico, ¿no? Entonces, eso, ojo, pero para los proyectos que el Ministerio de Vivienda está financiando, ¿no? Entonces, esto lamentablemente no está ocurriendo con los gobiernos regionales y tampoco con los gobiernos locales, ¿no? No, mucho menos con los gobiernos locales. Los gobiernos locales no tienen el componente social, ¿no? Y eso muchas veces he hecho la observación a muchas municipalidades que publican, ¿no? Que se está ejecutando un proyecto de saneamiento, ¿no? Publican fotografías, ¿no? Que se ya ha iniciado el proyecto de saneamiento. Y yo siempre pongo, ¿no? ¿Y qué es del componente social? Lamentablemente no me responde, ¿no? Lo que lamentablemente va a pasar ahí es que el responsable de ATM va a tener que asumir la capacitación en esa localidad, ¿no? Entonces es básico que también nuestros amigos de los gobiernos regionales y gobiernos locales contemplen lo que es el componente social en sus proyectos de saneamiento, ¿no? Bien, muchas gracias, biólogo Charles. Ya. Bien, agradecemos las preguntas. Vamos a dar un receso de 10 minutos, por favor, para que reiniciemos las actividades
Y empecemos de nuevo con las preguntas que van a ir surgiendo tanto por el chat como por las redes sociales. No sin antes recalcar que este es un evento que se está dando gracias a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la OTAS, la SUNAS, DIRESA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el PNCR. Nos vamos a una pausa. La tierra bravía de Chumbivilcas, con gente alegre y trabajadora, hoy cuenta con comunidades saludables, comunidades que dotan de agua segura a su población. Es así que el área técnica de la municipalidad del gobierno local de la tierra de los Corilazos apuesta por trabajar de la mano con el gobierno regional del Cusco y las juntas administradoras de servicios de agua y saneamiento para reducir indicadores de anemia y desnutrición. El área técnica municipal es el encargado de dar agua segura mediante las organizaciones comunales que son los HAS. Nosotros estamos trabajando con los 95 HAS en nuestro distrito de Santo Tomás. Dentro de ello tenemos modelo de HAS, 11 HAS, ¿no? Ahora, gracias a la voluntad de nuestro señor alcalde, nos ha dado un presupuesto determinado para que nosotros cumplamos nuestras actividades de acuerdo a nuestro POI programado que tenemos. Nosotros damos las asistencias técnicas a los HAS, dando las capacitaciones, supervisando. Dentro de ello tengo 5 promotores que dan las asistencias a los 95. Los promotores capacitan, hacen seguimiento, evaluación del consumo de agua segura, ¿no? A los 95 HAS. Hemos participado al concurso regional Premio a la Mejor Gestión con el HAS Anchayaque, sector Sacsayhuamán, trayendo un premio para el mantenimiento de todo el sistema de agua. En estos eventos nosotros lo realizamos como promoviendo el consumo de agua segura. Nuestro único objetivo de nosotros es dar la importancia del consumo de agua segura, ¿no? Mediante la municipalidad y el área técnica municipal. A 1 hora de la capital, Santo Tomás, encontramos la comunidad campesina de Anchayaque Condes con su anexo Sacsayhuamán, sector donde la población se sumó al consumo de agua segura por el bienestar de su población. Es así que su presidente y los miembros de la junta administradora conocen sus funciones y la administración de la HAS Huasi. Que comunidad pio aniversario teruaico 20 de mayota, entonces chaipe o comisario general te nombra coico, presidente comunal nico Callanta, el presidente comunal nico comisario general wan ring Santo Tomás Porimonco, Santo Tomás atimita invitamonco, entonces chaiman atimi chiamanco, chiatimita chiamos pakaipe khawariwanco no haikota y kai has wasiko esperan totalmente abandonaste y ñao papas mana yuyaris kakaiku. Entonces chaipe señorita atimi matamos para organización ta capacitaban como así como khawari y chaimanta señorita Natalita invitamos al gobierno regional manta Cuscomanta chaikona capacitaban. Entonces chaipe fainata loaico chaipe y maimana actividades de huasca que hay tompata ñao papan por el chico y mapa somaja onota cloroscata o canaicopa o abaicopas limpio nota tomanapa y señora cunapas no jaicopas limpio y canaico. Al presidente lo acompaña su secretario, quien maneja la documentación de esta organización comunal. Ellos saben la importancia del manejo adecuado de la documentación. No hay con reunión está presente o Hachimanco, reunión o Anaicopa. Che, mi can el libro de acta consejo directivo, che, y me acuerdo con la tacha no hay con tomaico, che, que el libro y con chima no hay clavani, robani. Ahí está nuestro libro de consejo directivo. Y después en can asamblea taruaico y me con la tacha usuario con planteamos, che, no que actaman, chorane que asamblea y con asamblea de acta asamblea. Anchim. Ya asamblea tokuitata usuario kunata bajane painaña o canchita
que asistencia y copican a todos los usuarios. Sapa Wata Tokuitatahmi, Padre Único Can, Chipitahmi, 66 usuarios Can, Paikunan, agua clorada, Tomanco. Y de la misma forma la sostenibilidad de la organización de la JAS. Para ello cuentan con un tesorero encargado de la cobranza de la cuota familiar y el manejo de los ingresos y egresos económicos. Colque japeme no cacane, colque tan japeme que estamos los tacuarenes casan, que estamos de cebolla casan, que estamos caja libre casan, se colcoame rantemaico, yora jacota, conota japemeico zapaquila, asuacepe, veramente canchi, veramente con no coirane, presidente man, se estoy en Ramonampa, colqueta come, nada más. Asimismo, entendió el manejo de la planificación. Para ello elaboraron un plan operativo anual con el cual trabajan. Caime no trabajo y plan anual, operativo anual, o POANISC. Entonces, caime no cae mediante asamblea, acuerdo teroaico, y macunatacha comprenaico con Anguatapa, año 2019, chepa. Entonces, caime casan, primeramente, cotata parlaico, hay cota familiar, tajaika choranaico pacha, chay acuerdo hasta ico pican, chayman, chay cota y macunapa, mis papachas ni waxi, can que napke cota, o no cloronaico, y mapaxi o no clorico, jane causa y canaico, chayman tacan, asamblea anaico, chay con Asimismo, la organización comunal cuenta con 2 vocales que hacen seguimiento al buen vivir de las familias y el uso adecuado del agua clorada, con el cual se aseguran un hogar saludable. Las viviendas en el sector de Sacsayhuaman son ordenadas, las calles son limpias y los pobladores viven en armonía. No así, no dormitorio y después hay papá dormitorio abajo así, abajo así, dormitorio abajo así, y cocina y no aparte galanta. Y no me gustaba, ajna tía coi boni mona y tía coi mana primera vez, una segunda vez, así desde uña y manta bon ajna tía coi pi gustaban, somos tía coi pero toruchamante esto que hago para tía grande pero mona chata tía coi no me gustaban porque hay veces a doble tian ya khili sasukamun khili prasada con cara con anchira ko toruchan chela toruchata conseguimos pa chaywa no ka esto que hago para somos tía coi gustaban desde uña y manta ajna tapone tía coi mane así con unas manca con una tishna permana cocina tishna gustaba solamente limpio manca ya con una kai gustaba, na tapon una dispositiva sahna karan porque no antes te acuerdas que chocolate ya barucha hawisha gane lo sacan orucha pero na tapon chocolate ya gane pero na tapon así que na tapon na porque manta ahora que La JAS Sacsayhuaman también cuenta con un gasfitero, quien se encarga de la cloración del agua para el consumo humano, asimismo de la limpieza y el mantenimiento del sistema. El gasfitero aproximadamente clora el agua 2 veces al mes, de acuerdo al avance de consumo y junto a la Junta Administradora. Y la población hace la limpieza del sistema 2 veces como mínimo al año. De esta forma garantizan agua segura a los usuarios y para verificar hacen seguimiento al cloro residual en las viviendas. Aquí está ya preparado ya el cloro y ya está apagado. Aquí es para graduar, aquí entra el reservorio. Entonces graduamos la llave. Y acá en el reservorio tiene que estar uno, es el comparador a disco. ¿No? Entonces en el reservorio tiene que estar uno. Con eso comparamos y tiene que estar uno en el reservorio. En la primera casa tiene que estar 0.90 hasta 0.80, no ese rango. Y en la última casa tiene que estar 0.5. Ese es el rango. Y esa es mi función como gasfitero. De esta forma, el gobierno regional del Cusco trabaja de la mano con los gobiernos locales para dotar de agua segura a la población y cortar brechas al acceso de agua clorada.
Bien, continuamos con la exposición programada para el día de hoy. Vamos a continuar con las preguntas. No tenemos muchas preguntas por el chat y pedimos a los participantes que por favor interactúen para poder hacer más dinámica también el curso, ¿no? Vamos con una pregunta en el Facebook de María Arce, quien indica ¿en qué normativa menciona que se debe incluir el componente social en los proyectos de saneamiento? Ya que muchos presupuestos de inversión pública no incluyen personal especializado. A ver, biólogo Charles. Miriam, sí, recién vas a disculpar, estaba ocupado. ¿Me decías? Sí, tenemos una pregunta por el Facebook de María Arce, quien indica en qué normativa menciona que se debe incluir el componente social en los proyectos de saneamiento, ya que muchos presupuestos de inversión pública no incluyen personal especializado. ¿Qué ha pasado? María Arce, ¿recién está asistiendo a las clases o cómo es? Parece que no asistió a lo que es la etapa normativa, incluso mi colega de Madre de Dios nombró, ¿no?, la normativa que se tiene en este caso. Básicamente eso está establecido en lo que es la RM 192-2018, básicamente ahí indica, ¿no?, el tema de operación y mantenimiento. También está en otra norma, en este momento no me acuerdo cuál es, la 252, si no me equivoco, 2018, donde también se establece que se debe de integrar lo que es el componente social, ¿no?, en los proyectos de acondicionamiento, y eso es normativa sectorial. También se indica que en el INVIERTP, que en etapa de ejecución se debe ejecutar todos los componentes, ¿no?, ya sea infraestructura y también ya sea lo que es el componente social, ¿no?, porque es parte de lo que es el proyecto, ¿no? Y ojo, me estaba olvidando que se está trabajando una guía del componente social en el PNCR. Esto ya debe ser presentado en estos días, a más tardar a fines de este mes, para su aprobación mediante una resolución directoral, ¿no?, del PNCR. Se va a presentar esta información para que se tenga en los proyectos que maneja, en este caso, el Ministerio de Vivienda a través del PNCR. Y lo otro también se está trabajando y es de conocimiento de los amigos de la Dirección Regional de Vivienda, para que los proyectos de la dirección que maneja también incluya lo que es el componente social, ¿no? Porque también es muy débil el componente social que en este caso tiene la región, ¿no? Muchas gracias. Bien. Nidia Carboavilca Gamboa indica cómo se aplicaría el componente social en los gobiernos locales. Sí, esto, como lo he mencionado, tenemos normativa sectorial, pero lamentablemente por la autonomía que tienen de repente los gobiernos regionales, ¿no?, a través de lo que es la ley orgánica de gobiernos regionales, y los gobiernos locales a través de lo que es la ley orgánica de municipalidades, no omiten el tema de lo que es el componente social, ¿no? Básicamente, también debería haber pues un tipo de ordenanza municipal donde se indique que es básico trabajar el componente social en los proyectos que manejan los gobiernos locales, ¿no? Entonces, de repente, sería interesante que los gobiernos locales indiquen eso, ¿no? De repente el ATM pueda promover de que no solamente pues tenga la parte de infraestructura, ¿no?, también tenga un componente social. Como les he mencionado hace un momento, muchos de las municipalidades no obvian, ¿no?, lo que es el componente social, no tienen un gestor social. Entonces, básicamente lo que hacen es ejecutar su proyecto, lo entregan a la localidad, y la localidad lamentablemente no sabe cómo operar, no sabe cómo mantener. Las familias mucho menos valoran el servicio. Entonces, es importante que de repente los gobiernos locales también tengan lo que es el componente social, y de repente pueda ser pues
aprobado mediante una ordenanza municipal, ¿no? Bien, muchas gracias, biólogo Charles. Continuamos con las diapositivas, por favor, con el curso que está, o con el tiempo que está pendiente. Sin antes recordar a los participantes que puedan registrar sus preguntas, por favor, por el chat y por el Facebook. Continuamos. Ya, ok, mira, gracias. Buenas, mira, ¿se ve ya la pantalla? Sí, muy bien. Ya, ok, gracias. Bien. Bueno, habíamos hablado anteriormente sobre lo que era la cultura de pago, ¿no? Nos hemos quedado en eso. Ahora vamos a continuar con el taller número 6, que se ha identificado en lo que es educación sanitaria, ¿no? Básicamente lo que es higiene personal, ¿no? Entonces, básicamente lo que el gestor social va a realizar aquí es un taller donde se vea el tema de prácticas de hábitos de higiene personal, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que va a hacer el gestor social es levantar la autoestima, ¿no?, de los pobladores de esa localidad. Entonces, es básico que el gestor social se imbuya de cómo llegar a la población, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de hábitos de higiene a nivel personal, ¿no? Eh, Básicamente, elevar lo que nos indica, ¿no?, la autoestima, cualquiera sea su condición económica o social, ¿no? Como les he mencionado, no porque soy pobre, pues voy a vivir como de repente siempre he vivido, ¿no? Entonces, es básico que el gestor social trabaje ese tema, ¿no? Eh, la importancia de cuidar su cuerpo, ¿no? La salud, que es básico, ¿no es cierto?, en cada una de nuestras familias. Entonces, básicamente, el gestor social va a ir trabajando ese trabajo con cada una de las familias, ¿no? Como lo he mencionado, máximo, el gestor social va a trabajar con 25 participantes, ¿no? Si yo tengo de repente 100 familias, entonces voy a hacer 4 talleres para capacitar a a esos 100 participantes, ¿no? O a esas 100 familias. Entonces, de esa manera se supone que yo voy a llegar a todas mis familias beneficiarias, ¿no? Entonces, aquí básicamente se tiene que indicar la importancia de la higiene personal, ¿no? Tanto en la mamá, en el papá y de repente en los hijos, ¿no? Luego tenemos un séptimo taller, lo que es la disposición sanitaria de residuos sólidos y aguas residuales. Básicamente, este taller, lo que es disposición sanitaria de residuos sólidos, podríamos decir que es un complemento, ¿no? Porque recuerden que en la ley marco solamente habla del tema de agua y de disposición sanitaria discretas, ¿no? Pero no, ya no se habla el tema de residuos sólidos, ¿no? Porque se supone que esto es competencia, en este caso, del Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero para nosotros es muy importante que se siga trabajando el tema de disposición sanitaria de residuos sólidos, ¿no? Entonces, este taller es muy importante porque de esta manera también nuestros amigos, nuestras familias beneficiarias, conocen cuál es la disposición de lo que son los residuos sólidos, ¿no? Sabemos que de repente en el campo, lo que son los residuos orgánicos, esto lo botan a las chacras, ¿no? Pero lo que son los residuos inorgánicos no saben cómo disponerlo, ¿no? Entonces, ha habido un trabajo muy importante por parte de nuestros amigos de San Basur luego de Saba Plus en lo que eran los microrellenos sanitarios, ¿no? Se impulsaba bastante eso para disponer lo que eran los residuos sólidos inorgánicos, ¿no? Entonces, básicamente, el gestor social va a trabajar este tema de residuos sólidos
con nuestros amigos beneficiarios del proyecto, ¿no? Básicamente lo que también va a trabajar es el tema de reutilización, ¿no? De estos residuos inorgánicos, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, lamentablemente ya no está dentro del estatuto que maneja pues nuestra organización comunal, la JAS, ¿no? Pero sin embargo, sí o sí también se debe trabajar con nuestros amigos beneficiarios, ¿no? Luego tenemos una sesión demostrativa. Recuerdan que esta sesión demostrativa también se realizaba al Consejo Directivo en lo que es el plan de gestión del servicio, ¿no? Pero aquí lo que se va a trabajar básicamente es con las familias, ¿no? Se va a trabajar con cada una de las familias para que conozcan la importancia y el manejo de la VS, ¿no? Cómo se debe hacer la operación, cómo se debe hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, básicamente, este trabajo lo va a realizar el gestor social y el capacitador técnico, ¿no? Van a ubicar seguramente una VS donde sea de fácil acceso para que todas las familias conozcan el tema de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, es muy importante que las familias conozcan cómo se hace la operación y mantenimiento, ¿no? Como les menciono, cuando nosotros realizamos las visitas a los diferentes proyectos, ¿no? Y de repente también visitamos otras localidades, encontramos que cuando se les entrega está de esta manera, ¿no? Está nuevecito, está pintadito, ¿no? Pero de repente visitas al año que viene, ya esto está sucio, ya está lleno de repente de moho, algas, o de repente ya la puerta está rota, o de repente ya está la pintura saliéndose, ¿no? Entonces, esas cosas se debe de enseñar el mantenimiento básicamente de lo que es la VS, ¿no? Y en ese trabajo, que es muy importante de lo que es operación y mantenimiento de la VS, debe participar también el responsable de ATM y de la IPRES. Lógicamente que en todas las actividades va a participar pues nuestro amigo responsable de ATM y lógico que de repente en algunas sesiones no va a participar el responsable del IPRES, ¿no? De salud ambiental. Pero sí es importante que el responsable de ATM participe en estas actividades que son claves, ¿no? Entonces, como les indico, aquí básicamente va a trabajar el gestor social y el capacitador técnico, ¿no? Para que enseñen a las familias la importancia del mantenimiento, de la operación y mantenimiento de la unidad básica. Luego tenemos una visita domiciliaria de reforzamiento y seguimiento de los talleres 2, 3 y 4. Entonces, básicamente lo que el gestor social va a hacer es una incidencia, ¿no? De los talleres que hemos mencionado, ¿no? Del taller 2, del taller 3 y del taller 4, ¿no? Básicamente de lo que es la vivienda y el entorno saludable, lo que es la producción de manualidades y lo que es el tema de lavado de manos, ¿no? Entonces, básicamente, aquí el gestor social lo que va a realizar es un reforzamiento, ¿no? De esos talleres que se ha tenido. Va a verificar si las familias efectivamente tienen su vivienda como de repente se ha indicado en el taller que se ha realizado, ¿no? El taller 2. Va a ver si el taller 3 ha tenido el efecto, ¿no? Que si las familias están haciendo sus manualidades, ¿no? De repente ya tienen pues sus botellas acondicionadas o de repente ya tienen manteles, ¿no? Para cubrir cada uno de sus materiales, ¿no? Y el tema del lavado de manos, ¿no? Que es muy importante y en el cual se debe trabajar mucho y sobre todo con los niños, ¿no? El número de visitas a realizar por cada vivienda será de 3 veces como mínimo durante el periodo que dure la intervención del proyecto y tendrá una duración de 60 minutos, ¿no? Entonces el gestor social lo que va a hacer es una incidencia, ¿no? Entonces mínimo 3 veces, ¿no? Entonces una duración de 60 minutos. Y acá también hemos identificado, ¿no? Cuando vamos a hacer visitas que los gestores sociales no hacen la incidencia, ¿no? Están haciendo otras labores. Por ejemplo, el Ibitaca, ¿no? Lo que he visto. El gestor social está haciendo el trabajo del almacenero. O de repente está haciendo el trabajo administrativo, ¿no? Entonces tú le consultas por qué está haciendo ese trabajo, porque supuestamente le ha ordenado
el residente de obra, ¿no? Y no es función del gestor social realizar actividades de repente de almacén o de repente actividades que no le competen, ¿no? Entonces es básico que el gestor social maneje pues su cronograma de actividades, ¿no? Y le haga de conocimiento al residente del proyecto, ¿no? Entonces aquí el gestor social lo que va a hacer es una incidencia, ¿no? En el tema de las actividades que se ha puesto en la presente diapositiva, ¿no? Luego también tenemos lo que son las visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en el taller número 6 y el taller número 7, ¿no? Y la sesión demostrativa número 1. Básicamente lo que se va a hacer también es incidencia de lo que es el taller de disposición de residuos sólidos y lo que es la disposición sanitaria de excretas, ¿no? Entonces va a ser incidencia también en el tema de higiene personal, ¿no? Entonces el gestor social lo que va a hacer es básicamente una visita a cada una de las familias y ver si realmente se está disponiendo los residuos sólidos como se debe, ¿no? Si realmente las familias ya están empezando a utilizar la UBS como corresponde, ¿no? Si realmente le están dando la operación y le están dando el mantenimiento y sobre todo la limpieza, ¿no? También se ha identificado que muchas veces dentro de la UBS no tienen una papelera, ¿no? Y en una esquinita botan los papeles higiénicos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que se está produciendo es una contaminación, ¿no? Entonces, sí o sí debe haber una papelera para que puedan arrojar lo que es el papel higiénico, ¿no? Entonces, eso también se debe trabajar mucho con las familias que están involucradas en el proyecto, ¿no? Como nos indica, cada visita domiciliaria tendrá una duración de 60 minutos como mínimo, ¿no? Entonces, durante 60 minutos, el gestor social debe hacer las visitas a cada una de las familias. Lógicamente, ha debido de haber coordinado, ¿no?, su visita con cada una de las familias, ¿no?, para realizar la visita domiciliaria y hacer el refuerzo correspondiente. Luego se tiene lo que son visitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de compromisos de la familia. Pues básicamente lo que se va a hacer es el seguimiento y reforzamiento de los compromisos que debe tener cada una de las familias, ¿no? Entonces, este trabajo va a ser personalizado con cada una de las familias para reforzar aquello que de repente no ha quedado claro, ¿no? Entonces, el gestor social debe trabajar con cada una de las familias para que estas familias practiquen adecuadamente lo que son los hábitos de higiene y tomen y cambien su actitud, ¿no? Entonces es básico el trabajo que va a realizar en este caso con las familias para que se implemente estos hábitos de higiene, ¿no? Y se tenga cambios en la familia, ¿no? Como nos indica, esta actividad se tiene que realizar durante 60 minutos. Todo esto, como les menciono, amigos, está establecido en lo que son los guiones metodológicos, ¿no? Ya tenemos guiones metodológicos para que sean aplicados en campo, ¿no? Entonces, ese guión metodológico, lo único que va a hacer el gestor social es aplicarlo utilizando sus materiales, ¿no? Y también muchas veces se les da, ¿no?, a los amigos que son gestores sociales los materiales. Por ejemplo, a muchos que son gestores yo les había dado guiones metodológicos para su trabajo en campo, ¿no? Pero cuando yo de repente visitaba a un proyecto X, veía pues que el gestor social no lo utilizaba el guión metodológico, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas también se presenta, ¿no? Entonces, es por eso que se ha visto que un supervisor social debe de dar también la asistencia, ¿no?, de cómo se debe utilizar el guión metodológico, ¿no? En qué momentos y por qué utilizar para cada actividad los materiales que han sido identificados, ¿no? Luego tenemos lo que es una sesión educativa, básicamente en la institución educativa, ¿no? También cuando se hacen los proyectos, también se involucra a lo que es la institución educativa, ¿no? Entonces, ahí también se tiene que enseñar, ¿no?, a los alumnos a lo que es el uso, la limpieza y mantenimiento de la unidad básica, ¿no? Ahí lo que el gestor social va a realizar es un trabajo coordinado con el docente de repente
de ciencia y tecnología, ¿no? Si es en el caso de que sea una institución secundaria. En el caso de que no haya el docente de ciencia y tecnología y sea primaria, básicamente lo que va a hacer es coordinar con el director, ¿no? Para que estas actividades de lo que es el uso, limpieza y mantenimiento de la unidad básica sea realizado mediante la sesión educativa y sea dirigido básicamente a los alumnos, ¿no? Porque es importante que los alumnos también se involucren en el tema de lo que es la limpieza y el mantenimiento de la unidad básica, ¿no? Luego tenemos una sesión educativa, lo que es el lavado de manos en la institución educativa, ¿no? Aquí básicamente lo que el gestor social va a realizar es un trabajo con los alumnos, ¿no? Indicarles por qué es importante el tema del lavado de manos, ¿no? La higiene personal, la limpieza del entorno de la institución educativa, ¿no? Entonces aquí el gestor social va a trabajar con los alumnos, básicamente va a indicar por qué es importante el lavado de manos, ¿no? Por qué lavarse las manos y cuándo lavarse las manos, ¿no? Entonces, los momentos claves de lo que es el lavado de manos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el año 2018 había un equipo que tenía la Dirección Regional de Vivienda y los gestores sociales, estos amigos eran gestores sociales de un proyecto determinado y se ponían pues un disfraz, ¿no? En este caso el amigo se había disfrazado de Kiko y en este caso el otro amigo se había disfrazado del Chavo, ¿no? Entonces, de esa manera tenían pues una llegada, ¿no? A lo que es los alumnos, ¿no? Para que de repente de esa manera puedan llegar, ¿no? A cada uno de los alumnos. De esa manera también los niños pues tomaban la atención debida, ¿no? Para trabajar este tema que es muy importante, ¿no? También tenemos lo que es un pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, la unidad básica de saneamiento y la disposición adecuada de residuos sólidos, ¿no? Aquí básicamente lo que el gestor va a hacer es tener un plan de acción, ¿no? En este plan de acción seguramente va a indicar cuál va a ser el recorrido, quiénes son los participantes, los diferentes temas que son alusivos al pasacalle, ¿no? Entonces ahí básicamente van a participar todos los alumnos y también dentro de este plan, como les indico, va a haber una ruta y cuáles son las medidas de protección para que no sucedan accidentes, ¿no? Entonces, de repente también se va a hacer la coordinación con la policía para que el pasacalle no tenga ningún tipo de problemas, ¿no? Los mensajes alusivos, como nos indica el tema del cuidado del agua, lo que es la unidad básica de saneamiento y lo que es la disposición adecuada de residuos sólidos. Entonces, es muy importante que los alumnos también concienticen a la población sobre lo que es sobre la importancia de estos temas, ¿no? Entonces, ahí el gestor social básicamente también va a utilizar los diferentes materiales que tiene en su presupuesto, ¿no? Por ejemplo, acá nos indica cartulina escolar, papel crepé, plumones, silbatos, globos, y etcétera, que de repente ha identificado para realizar su pasacalle, ¿no? Entonces, aquí también se debe de involucrar al director y a todos los docentes de la institución educativa, ¿no? Entonces, es muy importante que todos los niños participen en estas actividades, ¿no? También conozcan la importancia de cuidar el agua, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos que los niños están participando con mensajes alusivos a lo que es el cuidado del agua, ¿no? Entonces, de igual manera, el gestor social en su localidad tiene que hacer pues la misma incidencia, ¿no? Con los alumnos de la institución educativa y si fuera posible con los padres de familia, ¿no? Para que todos participen en este pasacalle que es muy importante, ¿no? Para que toda la población beneficiaria de la localidad se involucre en el tema y también participe activamente, ¿no? El tema de comunicación comunitaria, que es un tema muy importante, ¿no? A la vez que nosotros vamos desarrollando cada una de nuestras actividades, ya sean las sesiones educativas, ya sean los talleres, igual se tienen que hacer mensajes alusivos
a lo que se está desarrollando, ¿no? El tema de la importancia del lavado de manos, el tema del valor de la cuota familiar, el consumo de agua segura y viviendas saludables, ¿no? Esto básicamente puede estar también diseñado por lo que es el sector salud, educación, vivienda, la Dirección Regional de Vivienda, ONGs, ¿no? Entonces, básicamente lo que el gestor social puede hacer es recopilar toda esa información para ser difundido mediante spots radiales, ¿no? O también como en el caso, ¿no? De acá, como vemos en la facilitadora, que está realizando la difusión, ¿no? A través de un medio de comunicación, de una radio, ¿no? Puede ser una radio de la municipalidad con la cual nosotros podemos llegar a la población, ¿no? Y hacer la incidencia sobre lo que es el tema del lavado de manos, la importancia de lo que es el pago oportuno de la cuota familiar, el consumo de agua segura o agua clorada, ¿no? Y la importancia de tener una vivienda saludable. Entonces, cada uno de estos temas tiene que ser tocados mediante spots radiales o de repente mediante mensajes que el gestor social pueda lanzarlos a través de una radio local, ¿no? Entonces, es muy importante hacer incidencia durante la etapa del proyecto, ¿no? Entonces, el tema de comunicación comunitaria es muy importante. Si de repente el gestor social no tiene estos spots radiales, también como les he mencionado, lo puede hacer de forma presencial, ¿no? Como dicen, en vivo. O de repente también se puede realizar mediante altoparlantes, ¿no? En la comunidad, o de repente mediante perifoneo, ¿no? Se puede realizar estos mensajes elusivos, ¿no? En la comunidad. Entonces, de esa manera debemos de hacer incidencia. Y no olviden que de repente todos estos mensajes tengan que ser en el idioma de la localidad, ¿no? En este caso, el idioma quechua, ¿no? O de repente otro idioma de nuestra región o de nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que sí o sí se debe hacer incidencia es en estos temas, ¿no? Y como nos dice en la parte final, mínimo 4 veces se debe de pasar estos spots radiales, ¿no? Para hacer la incidencia respectiva. Nosotros hemos visto que también muchas de las municipalidades tienen pues sus radios locales, ¿no? Entonces, a través de estas radios locales se puede hacer esta incidencia, ¿no? También hay de repente radios privadas y también se puede coordinar con estas radios privadas para que se haga pues los mensajes alusivos. Lógicamente que ellos también tienen sus costos, ¿no? Entonces, de repente, de alguna manera, se puede realizar pues las coordinaciones con estas radios, ¿no? Porque el tema de lo que es lavado de manos es muy importante y eso también les interesa pues a las radios privadas, ¿no? Entonces, como les menciono, sí o sí tenemos que hacer mucha incidencia en el tema del lavado de manos, en el tema de lo que es la cuota familiar, el consumo de agua segura, ¿no? El agua clorada. Entonces, ese tipo de spots radiales se puede realizar en forma permanente, ¿no? Ahora, un tema muy importante, ya finalizando casi todas las actividades, es el concurso de viviendas saludables, ¿no? Esto también es un tema muy importante y aquí básicamente las familias se involucran bastante, ¿no? Cuando tú les dices que va a haber un concurso de viviendas saludables, todo el mundo quiere participar, ¿no? Pero recuerden que esto ha sido, pues, el concurso de viviendas saludables debe de realizarse de acuerdo a lo que se ha establecido, ¿no? En el tema de educación sanitaria. Eso quiere decir que la familia ha estado participando de forma activa, ¿no? Ya sean las sesiones educativas o de repente los talleres, ¿no? Que se han desarrollado. Entonces, al final se va a desarrollar el concurso de viviendas saludables con las familias que han ido participando activamente, ¿no? Entonces, ahí seguramente va a haber pues un jurado calificador que básicamente va a calificar, ¿no? En este caso, a las familias, ¿no? Aquí básicamente va a participar el sector salud, educación y también la municipalidad, en este caso responsable de ATM, y de repente también algún miembro de lo que es el proyecto, ¿no? De repente el residente o el supervisor de obra, ¿no? De repente puede participar. Entonces aquí básicamente se va a evaluar todo lo que se ha aprendido
en los talleres y sesiones educativas, ¿no? Básicamente lo que es tener una cocina que esté con los utensilios adecuadamente cubiertos, que el dormitorio solamente sea exclusivo del esposo y también el hijo tenga su propio espacio, ¿no? Lo que es básicamente el acondicionamiento de la cocina, lo que es la limpieza de la VS, lo que es básicamente la limpieza de lo que es la pileta que tiene, la pileta domiciliaria que tiene la familia, ¿no? Y acá, por ejemplo, hemos visto cómo una familia, ¿no? Ha acondicionado su vivienda para participar, ¿no? Muchas veces se realiza esto. He visto en muchos proyectos que las familias, ¿no? Cuando les indican que va a haber un concurso al final de la intervención, van acondicionando sus casas, ¿no? Acá, por ejemplo, también tiene su huerto, ¿no? Que ha diseñado la familia, ¿no? Entonces es básico que nuestras familias pues estén presentes en el concurso de viviendas saludables, ¿no? Y, y ojo, ¿no? Que muchas veces esto se desarrolla en la etapa de ejecución, ¿no? Y esto no debería pues de repente quedar así, ¿no? Aquí quien debería de realizar una vez que ha sido entregado el proyecto es el responsable de ATM, ¿no? En la etapa de post-ejecución o etapa de seguimiento, quien debería hacer el seguimiento es el responsable de ATM, ¿no? De repente incentivarlos que no solamente en la etapa de ejecución va a haber este tipo de concursos, ¿no? Que de repente más adelante también va a haber otro tipo de concursos donde también estas familias van a participar, ¿no? Porque también, como les indico, se ha identificado que para el concurso participan todos y está, pues, como dicen, chic, ¿no? Está muy bien. Pero termina el proyecto y ya empezamos a ver muchas falencias, ¿no? Entonces, como les indico, aquí es básico que el responsable de ATM esté involucrado y de repente haga el seguimiento a cómo están trabajando en esa organización comunal, en este caso la CAS, ¿no? Lógicamente que aquí también se han establecido los diferentes insumos y también se tiene los diferentes insumos para lo que es el concurso, ¿no? Aquí también está establecido cuáles son los premios que va a haber, ¿no? En este caso se ha identificado que se va a hacer la premiación a 5 familias del proyecto, ¿no? También al final tenemos lo que es ya el diagnóstico final a las familias de educación sanitaria ambiental. Aquí básicamente lo que se va a hacer es evaluar, ¿no? Todo lo que se ha ido desarrollando, desde lo que se ha hecho el diagnóstico inicial, y seguramente cada mes el gestor social ha ido evaluando los diferentes cambios que ha ido sucediendo en las familias, ¿no? Entonces, en la etapa final, lo que el gestor va a realizar es un diagnóstico final, ¿no? Si realmente ha habido una incidencia de lo que es el tema de educación sanitaria, ¿no? Lo que es los hábitos de higiene, el tema del lavado de manos, el mantenimiento de la VS y todos aquellos indicadores que nos pueden indicar que realmente ha habido cambios pues en nuestras familias, ¿no? Entonces aquí va a haber un diagnóstico final de las familias en el tema de educación sanitaria, ¿no? Seguramente va a comparar pues el resultado de lo que es su línea de base con lo que ha iniciado a un inicio y va a comparar si realmente pues ha habido incidencia, ¿no? Al final. Entonces acá seguramente el gestor social va a utilizar una muestra representativa del total de beneficiarios que se tienen en el proyecto, ¿no? Entonces ahí se va a saber si realmente pues ha habido el tema de lo que es valoración del servicio, ¿no? Que es básicamente lo que se quiere, ¿no? Lo que al final se quiere, lo que se quiere lograr. Aquí básicamente ya tenemos la asamblea general de información sobre lo que se ha obtenido en el diagnóstico final, ¿no? Aquí se va a hacer la socialización a toda la población, ¿no? Se va a indicar básicamente si ha habido cambios o no ha habido cambios en la intervención en el tema de educación sanitaria, ¿no? Entonces es básico
que el gestor social de repente haga un ploteo sobre lo que es el diagnóstico final que ha podido realizar y se socialice a la población, ¿no? Si ha habido la incidencia que de repente se ha querido a un inicio, ¿no? ¿Cuál ha sido de repente y cómo se ha encontrado, ¿no? A un inicio a la población beneficiaria y cómo ha habido de repente estos cambios que se han ido desarrollando mes tras mes y al final va a indicar si ha habido o no ha habido la incidencia correspondiente, ¿no? Si se han logrado los objetivos que se quería con con lo que es el tema de educación sanitaria. Entonces, aquí también va a participar el responsable de ATM y el responsable de salud ambiental, ¿no? En esta asamblea también se va a premiar a los ganadores del concurso de viviendas saludables, ¿no? Para que también la población vea que ha habido pues un trabajo y que estas familias también han aprovechado, ¿no? Lo que eran las diferentes sesiones educativas o de repente talleres que se han ido trabajando en la localidad, ¿no? Entonces, básicamente, ese trabajo va a consistir en socializar estos resultados, ¿no? Y esto va a ser plasmado en el libro de actas de la Asamblea General, ¿no? En el libro de actas de Asamblea de la organización comunal. Entonces, ahí se va a redactar y se va a poner la información de cómo se ha trabajado con las familias y cuáles han sido los cambios que se ha obtenido con las familias beneficiarias del proyecto, ¿no? Y luego el gestor social va a hacer un informe final del componente social, ¿no? Cuando culmine lo que es ya el proyecto, básicamente ahí va a ser su informe el gestor social y va a indicar la incidencia que ha habido tanto en gestión del servicio como en educación sanitaria, ¿no? Va a recopilar toda la información, ¿no? Los materiales que se han utilizado, los guiones metodológicos que he utilizado, de repente la lista de participantes que ha habido en cada una de las sesiones educativas o talleres que se han realizado y todos los materiales que ha utilizado, ¿no? Entonces, este informe final lo va a realizar el gestor social, ¿no? Lógicamente que va a obtener también la información del capacitador técnico, ¿no? Entonces, todo este informe final va a ser entregado, va a ser esto recopilado, en este caso, por el gestor social, y al final va a ser entregado al supervisor social, ¿no? Bueno, no, al residente del proyecto y esto va a ser entregado al supervisor de obra y el supervisor de obra lo va a hacer llegar al supervisor social para su revisión final, ¿no? Entonces, básicamente, este trabajo ya le compete solamente al gestor social, ¿no? Es un trabajo de recopilación de toda la información que se ha ido trabajando mes por mes, ¿no? Ahí va a indicar básicamente cuáles son las actividades desarrolladas, materiales utilizados y todo aquello que ha tenido incidencia, ¿no? Ahí va a ser su informe respectivo, lo va a alcanzar en un medio digital y de repente también en medio impreso, ¿no? Para su revisión. Y básicamente toda esta información es el trabajo que se va a desarrollar al final, ¿no? Entonces, algunas fotografías que de repente también he recopilado de lo que es el trabajo en el tema de educación sanitaria, ¿no? Entonces, es muy importante que el gestor social trabaje de forma personalizada y haga el acompañamiento a cada una de las familias, ¿no? Que tenemos en nuestros proyectos, ¿no? Y esto no es difícil si el gestor social está involucrado, conoce del trabajo, sabe cómo llegar a la familia, utiliza adecuadamente sus materiales, sus guiones metodológicos, va a obtener resultados, ¿no? Bueno, esa es toda la información que les he podido brindar. El día de ayer hemos trabajado el componente de gestión del servicio. No se olviden de eso, que básicamente va a ser trabajado por el gestor social y por el capacitador técnico. Gestor social básicamente va a ver el tema de administración en gestión del servicio. Capacitador técnico va a ver el tema de operación y mantenimiento, ¿no? Y en educación sanitaria, casi la totalidad lo va a ver el gestor social.
solamente en una o dos actividades va a estar el capacitador técnico, ¿no? Ahora, resolución de conflictos lo va a tener que desarrollar únicamente el gestor social, ¿no? Es trabajo del gestor social la resolución de conflictos que se pueda desarrollar en el proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, amigos, esa es toda la información que les puedo brindar por el momento, ¿no? La guía que se está elaborando, que se tiene, más o menos son algo de 125 hojas, ¿no? Y es imposible que pueda compartirles toda la información que contiene esta guía. Seguramente al año que viene, cuando ya se esté impulsando estos proyectos, donde se tiene identificado a este personal, al gestor social, capacitador técnico y supervisor social, se les va a dar toda la información, ¿no? Los guiones metodológicos, los protocolos que se va a utilizar tanto en los talleres que se tiene identificado en el proyecto, ¿no? Entonces, esa información sí se les va a brindar ya una vez que esté aprobada esta guía del componente social para lo que son las obras por transferencia, ¿no? Bueno, esa ha sido toda mi participación. Gracias por haberme escuchado y desearles lo mejor. Muchas gracias, biólogo Charles. Bien, vamos a pasar a leer algunos comentarios y preguntas que tenemos tanto en el chat del Zoom como también en el Facebook. Vamos al Facebook, indica Hideo Waipa. Una disposición que se implementaría sería la charla y posterior monitoreo de selección de residuos. No solo con talleres se puede alcanzar. No te escuché muy bien esto, Miriam. Sí, a ver, vamos a repetir. Es un comentario que hace Hideo Waipa, ¿no? Una disposición que se implementaría sería la charla y posterior monitoreo de selección de residuos, no solo con los... Bueno, no sé, todavía no está entrecortado, pero bueno. Sí, eso ya depende del gestor social, ¿no? Él ya seguramente va a ver cómo va a llegar a cada una de las familias o de repente a la comunidad. Es cuestión de que el gestor social sepa qué metodología va a utilizar para capacitar, en este caso, tanto sea en tema de educación sanitaria y gestión del servicio, ¿no? Bien. David Castillo indica, ¿cuál sería la labor del gestor comunal en esta época de pandemia? ¿Qué acciones más podría agregar a su plan de trabajo? Del gestor comunal. Sí. Bueno, no sé, no lo entiendo. El gestor social es una cosa, ¿no? El gestor comunal cumple otra función, ¿no? Que básicamente es como es la persona que acompaña, ¿no? En la comunidad, de repente en los problemas de salud que se presenten, ¿no? Y de repente también puede hacer incidencia en el tema de hábitos de higiene, ¿no? Pero no está identificado que el gestor comunal trabaje en el proyecto, ¿no? Seguramente puede hacer el acompañamiento al gestor social, ¿no? En el trabajo. Claro. Bien, Lena Mía indica aproximadamente por cuánto tiempo interviene el gestor social para desarrollar todo el componente. El gestor social lo que va a trabajar es básicamente desde que inicia la obra hasta su culminación, ¿no? Si digamos el proyecto está para 7 meses, se supone que el gestor social también va a estar los 7 meses, ¿no? Entonces, es básico que el gestor social conozca pues el cronograma de actividades, ¿no? En lo que es el componente social, está establecido los planes de capacitación. Luego se tiene lo que es el cronograma de actividades y también el presupuesto, ¿no? Ahí, como les he mencionado, en cada actividad indica, ¿no? Que si digamos son 100 beneficiarios, máximo puede trabajar con 25, ¿no? Entonces, si una actividad se tiene que desarrollar, se va a desarrollar 4 veces, ¿no? Con 25 beneficiarios va a poder trabajar adecuadamente, ¿no? Bien, gracias.
En el chat tenemos de Nidia Cargovilca, indica, los pasacalles han sido prohibidos por la UGEL por diferentes motivos, entre ellos la contaminación que generan las pancartas, la exposición de los niños al sol, exposición a los peligros de los alumnos en las calles. Y es lamentable porque es una buena acción. Bueno, no teníamos conocimiento de que se había prohibido los pasacalles, ¿no? De repente, había que hacer las coordinaciones si esto es realmente así, ¿no? A ver, no teníamos esta información, tendríamos que solicitarlo al sector educación si realmente está prohibido, ¿no? Si es así, lamentablemente, pues no se va a poder desarrollar la actividad con los alumnos, ¿no? Y sí, lo que dices de repente, el tema de contaminación, con lo que son materiales que se van a utilizar, se supone que el gestor social, dentro de lo que son su plan de actividades, también está indicando cómo o dónde se va a disponer estas pancartas luego de que se realice la actividad, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, Henry Camargo hace un comentario que voy a pasar a leerlo, ¿no? Bueno, gracias Henry, porque vamos a tomar en cuenta tu comentario, ¿no? Para ver acciones que se puedan dar al respecto. Buenas noches con todos. Solo un comentario. Estamos hablando de guiones metodológicos, fichas técnicas aplicables a muchas situaciones, como padrón de usuarios. Ahora bien, según sesión anterior, se habló de algo importante, como es el tema social y la cosmovisión de la comunidad a intervenir o implementar el proyecto de saneamiento. Pero se dejó de lado ver la realidad actual de la comunidad. Me imagino que todo se comenta sobre guiones metodológicos y fichas técnicas. Esto fue realizado en base a un estudio en diferentes sectores de las zonas rurales, para ver si las acciones a realizar van a tener el impacto que requerimos y nos conlleve a alcanzar los objetivos que nos trazamos. Así como, por ejemplo, muestro el caso de las fichas DATAS. De muchos es de conocimiento que algunas ATMs llenan equivocadamente dichas fichas o simplemente hacen un copia y pega de un llenado anterior, y a veces los facilitadores de la región son cómplices de aquella acción. Por ello, por hecho de cumplimiento de meta, ¿no? Omitiendo la realidad, lo cual conlleva a una mala e incorrecta información sobre los sistemas de agua potable y las organizaciones comunales, cuando en verdad el levantamiento de la información debería ser prioritaria, porque en base a ella se tomarán decisiones para que sea el mantenimiento preventivo o correctivo de dicho sistema de agua potable. O también la implementación de estrategias para la mejora en la prestación de servicio. Biólogo Charles, este es un comentario que lo lanza Henry Camargo, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas cosas que están involucradas, ¿no? Bueno, sí es básico, ¿no? Se ha identificado cómo el gestor social va a llegar a cada una de las localidades, ¿no? Y esto no solamente es el trabajo en ejecución del proyecto, también, como lo indica, el ATM maneja gestores sociales, ¿no? Y de repente no saben cómo llegar a la localidad, ¿no? Entonces, es básico conocer cómo es la vivencia de cada una de nuestras comunidades, ¿no? No puedo comparar la vivencia de una comunidad, digamos, de Chunivilcas con la convivencia de una comunidad de repente de Paucartamo o de repente de la Convención, ¿no? Cada uno tiene una forma de vivir, ¿no? Entonces, eso es trabajo del gestor social, ¿no? Los guiones metodológicos o de repente algún otro material que se hace presente en esta guía social es de repente para que sea utilizado o de repente sea adaptado a la realidad de cada una de estas localidades, ¿no? Lo otro, lo que mencionas sobre la información del DATAS, sí, hemos tenido muchos problemas sobre la información que se sube al aplicativo, ¿no? Muchos de los responsables de ATM lo que hacen es de repente llenarlo sin haber ido a la localidad, ¿no? Y lo que sucede es que cuando asume un nuevo responsable de ATM, realmente va a la localidad, encuentra que el sistema es otro, ¿no? Y no es el que se indica en el aplicativo.
Por ejemplo, el día de hoy me ha llamado de una municipalidad indicándome que por qué a él le ha salido esto, ¿no? Para lo que es la meta 5, por qué a él le ha salido que tiene que ser el mantenimiento de un sistema en estado regular, ¿no? Cuando el sistema está colapsado. Y yo le digo, ¿has revisado el aplicativo? No, no lo he revisado, porque es nuevo responsable de ATM, ¿no? Entonces, muchas veces piensan que esa información la da el PNCR, y eso no es así. Esa información es obtenida de la información que la municipalidad sube al aplicativo, ¿no? Y de acuerdo a la información que la municipalidad ha subido al aplicativo, se indica qué es lo que tiene que hacer la municipalidad, ya sea un mantenimiento correctivo, ya sea de repente un mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, esa información básicamente es la información que los amigos responsables de ATM suben al aplicativo, ¿no? Y sí es lógico que también ahí el facilitador de la Dirección Regional de Vivienda tenga que dar el soporte, ¿no? Porque se supone que tiene la experiencia adecuada y también pueda asesorar en el tema de la información que tiene el aplicativo, ¿no? Entonces, eso de repente puedo responder sobre el caso, ¿no? ¿No me escuchan? Sí. Sí, muchas gracias. Sí, Sí, a solamente ver. para hacer la indicación a todos los participantes a que nos puedan formular sus inquietudes en forma directa o a través del chat, por favor, para que no queden dudas ni inquietudes. Respecto a una inquietud mía, biólogo, de las experiencias que ustedes ya tienen trabajando a lo largo de la región, una consulta. ¿Cuáles serían aquellos momentos más adecuados para hacer este tipo de o reuniones con la comunidad y cuáles no? Porque entendiéndose de que ahora estamos en una situación muy especial por el tema de la pandemia, imaginamos de la experiencia que se han tenido, hay algunas circunstancias en las cuales pueden ayudar mucho para hacer este tipo de actividades de socialización, de compartir todo lo que es el trabajo con la administración del agua, de tal manera que puedan ser exitosos, ¿no? Porque muchas veces se aprovechan las asambleas que ya están programadas y en otras se convoca con un tema, especialmente este tema. A ver si alguna sugerencia nos pueden alcanzar respecto a esta inquietud. Ya, esto, a ver, para los proyectos que están ahorita reiniciándose, ya sea por el gobierno regional o de repente los proyectos que está financiando el Ministerio de Vivienda, se ha establecido un protocolo, ¿no? Este protocolo básicamente se indica cómo va a ser la intervención, ¿no? Porque recuerden ustedes que está prohibido lo que son las reuniones, ¿no? Y básicamente lo que hemos visto, ¿no? Tanto en gestión del servicio y educación sanitaria, es que se va a desarrollar talleres, ¿no? Y también sesiones educativas, donde básicamente vamos a reunir como máximo a 25 beneficiarios, ¿no? Entonces, este protocolo básicamente nos indica cómo va a ser el trabajo que va a realizar el gestor o promotor social en su intervención, ¿no? Ahí de repente va a indicar cuáles son los momentos en los que va a trabajar, ¿no? Y recuerden también que muchas de nuestras comunidades están cerrando, ¿no? Sus fronteras y no dejan ingresar a ninguna persona ajena, ¿no? Que no sea de la localidad, ¿no? Entonces, eso también la municipalidad tiene que saber cómo manejar ese trabajo, ¿no? Porque recuerden que sí o sí se tiene que cumplir lo que es el componente social, ¿no? Esto de acuerdo al protocolo que se ha establecido para el trabajo en cada una de estas localidades, ¿no? Bien, Javier Vargas indica, ¿no? Primero agradecer por la exposición. En la exposición se mencionó de las guías metodológicas, si nos pudiera facilitar. ¿Cuáles serían los indicadores de medición en educación sanitaria y en porcentajes cuántos serían? Ya, a ver, los guiones metodológicos lamentablemente no les puedo facilitar porque todavía no está aprobada la guía del componente social. Como les he mencionado, esto se está presentando para que sea aprobado mediante una resolución
directoral, ¿no? Del PNCR. Ahora, como hemos visto, básicamente los indicadores que se han establecido están de acuerdo a las capacitaciones que se van a realizar. Y en una de las actividades, al final, les mencionaba que el gestor social va a evaluar estas actividades, estos indicadores que tiene, ¿no? Cómo ha encontrado un inicio y cómo ha encontrado al final, ¿no? Entonces, ahí está establecido cómo va a ser su trabajo el gestor social y también va a obtener, pues, mediante un paquete estadístico, sus indicadores, ¿no? Si han sido buenos o de repente no han sido lo que se esperaba, ¿no? Entonces, eso básicamente lo va a tener que desarrollar el gestor social, ¿no? Entonces, ahí también se tiene identificado cómo va a ser ese trabajo, ¿no? Como les menciono, esta guía del componente social ha sido trabajada por 24 especialistas sociales de las 24 regiones y se tiene pues toda esa información, ¿no? Ahora no nos pueden decir que no, yo no sabía cómo realizar esa actividad, o de repente no sabía cómo realizar mi informe, entonces, o de repente no sé cómo evaluar mis indicadores, ¿no? Entonces, todas esas actividades ya se tienen, ya identificadas y adecuadamente establecidas, ¿no? Bien, gracias. Vamos con la última pregunta, sin antes dar mención a los participantes que tienen el enlace para que puedan registrar la salida, por favor. Última pregunta, biólogo. ¿En qué actividades del plan de DUSA participa el capacitador técnico? Por favor, ya que lo menciono, precisaron, bueno, por favor, ya que lo mencionó, precise las actividades. Ya, básicamente el capacitador técnico en educación sanitaria solamente va a trabajar en el tema de VS, ya sea al momento de la demostración con las familias o al momento de la demostración en la institución educativa. Entonces, el componente de educación sanitaria, más que todo, está dirigido a ser trabajado por el gestor social en su ejecución en campo, ¿no? Bien. Bueno, biólogo Charles, agradecemos la participación en este día en este curso de charla que es productiva para nuestros participantes, ¿no? Es la segunda semana del curso virtual de promotores sociales y formación de gestores, ¿no? Contamos con participación y agradecemos también, tal vez tenga algunas palabras para poder comunicarse y dar el agradecimiento a los participantes. Ya, muchas gracias, Miriam. Había algo que de repente estoy leyendo de Alex Calcín, que indica, ¿no? Para mayor logro de metas y objetivos, el gestor social debería estar de estancia dentro del ámbito del proyecto. Sí, como se ha mencionado, o como lo ha mencionado mi compañero de Madre de Dios, el gestor social va a permanecer en la comunidad 22 días, ¿no? Los otros 8 días va a hacer su trabajo, ya sea su informe, ¿no? Entonces, eso se ha identificado. A nosotros no nos sirve de nada que el gestor social sea pues como un médico, ¿no? Que aparezca un día y desaparezca y aparezca al siguiente mes. Eso no es un trabajo de gestión social, ¿no? Eso podríamos decir que es un trabajo médico, ¿no? Que no nos va a llevar al logro de los objetivos, ¿no? Entonces, es básico que el gestor social esté en forma permanente en la localidad. Si queremos lograr lo que hemos indicado tanto en gestión del servicio como en educación sanitaria. Bueno, Miriam, agradecer a la Dirección Regional de Vivienda por la invitación a este evento de capacitación. Para nosotros como PNCR es básico y es muy importante el componente social, ¿no? Ahora le estamos dando mucha importancia a este tema porque hemos identificado diferentes problemas en cada una de nuestras provincias y en especial en nuestras localidades, ¿no? Entonces, el gestor social tiene que cumplir un rol muy importante, ¿no? De capacitación tanto a lo que son nuestros consejos directivos y a nuestras familias beneficiarias. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por haber participado y entender que el tema de saneamiento es muy importante y que la participación de cada uno de ustedes es un tema transversal.
no solamente participan pues nuestros amigos que son sociales, participan también los amigos que son de salud, participan todos aquellos que realmente están involucrados en este tema. Muchas gracias, Miriam. Gracias, biólogo Charles, y también agradecer al público asistente. No se olviden que para mañana tenemos elaboración del presupuesto del componente social, el cual va a ser dictado por la consultora Jenny Díaz. Agradecemos a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, SUNAS, OTAS, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el PNCR, así como Diresa Cusco, por estar en este